La idea de hoy es que repasemos muy rápidamente un par de cosas sobre los gases que ustedes ya saben, ¿sí? Pero que quiero que empiecen desde el punto de vista fisiológico, no cuantitativo, porque la idea de hoy es que terminemos evaluando una serie de gases arteriales de pacientes. Yo les conté que ese es un examen que hacemos nosotros en sangre que nos da información sobre el estado ácido-base del paciente, que son uno de los estados que nosotros consideramos como de equilibrio a nivel corporal. Eso lo hace bastante importante desde el punto de vista médico. Claramente, eso es meramente fisiológico, por lo cual lo metemos dentro del tema. Entonces, recuerden que los gases, ¿sí?, están o se rigen por una serie de principios físicos que son el volumen, la presión, la temperatura. Es válido que ustedes recuerden las leyes de los gases, son varias. De estas me importa que ustedes se acuerden muy bien de la ley de Boyle, ¿listo? Que es básicamente la inversa de la ley de Charles. Esta no es Charles Machete, es Charles, ¿listo? Que es bastante importante. Esta nos habla del equilibrio con respecto a la temperatura, el volumen y la presión. Y que tengan muy en cuenta la ley de Dalton. La ley de Dalton habla sobre las presiones parciales de los gases. Las presiones parciales, ¿sí?, básicamente forman una presión general en un gas cuando un gas no está compuesto por un único elemento. ¿Qué significa? Cuando nosotros hablamos del aire, ustedes saben que ya saben, perdón, que el aire tiene diferentes compuestos. ¿Qué encontramos en el aire? A ver, díganme ustedes. Nitrógeno, oxígeno, ya, eso es todo. Ajá, Hay unos como un 0,4 de otros gases. ajá. Y caminando por la 30 en Bogotá, ¿qué más hay? ¿Qué es lo que nosotros respiramos? Antrax. Antrax. Oigan a este. Bueno, estuvo bueno. CO2, sí. Y bueno, un revuelto de otras pendejaditas que realmente no importan y lo que conocemos como material particulado, que nunca lo metemos, que es el smog en gran medida, si es casi, que no lo metemos dentro del gas como tal. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros inspiramos, no estamos inspirando oxígeno, inspiramos una fracción de oxígeno dentro de un gran volumen de aire. ¿Cuál es la fracción inspirada de oxígeno promedio que se obtiene al inhalar aire en cualquier parte? 21%, perfecto. La FiO2 normal es del 21%, la presión parcial de oxígeno, sin verse afectada por la altura. ¿Listo? No la modificamos. Ahora, vamos a saltar todo esto porque ya lo vieron, de cómo se mueve el gas, ¿sí? Pero sí me importa que nos paremos aquí un segundo. Los gases arteriales, como examen, fíjense que hay una aguja aquí metida dentro de una arteria, ¿sí?, hablan sobre el grado de arterialización en la sangre. Cuando hablamos de arterialización nos referimos a la eficiencia de la ventilación y el intercambio gaseoso a nivel alveolo capilar. ¿Listo? Entonces, evidentemente juega un papel importante. Uno, la viabilidad del alveolo. Dos, la perfusión del alveolo. Y tres, la capacidad de difusión en la membrana. Esos tres factores determinan qué tanto se arterializa la sangre después de pasar por el alveolo y recibir oxígeno. ¿Listo? Recuerden ustedes que la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial es muy mayor con respecto a la presión parcial de CO2 y viceversa con la sangre venosa. ¿Listo? Súper importante eso. Cuando hablamos de gases arteriales, desde el punto de vista fisiológico nos enfocamos en la regulación del estado ácido-base. No son los únicos factores que alteran el estado ácido-base. No confundamos que la respiración juega un papel crucial con que es la única. Sin embargo, el CO2 que entra a la sangre, ¿sí?, se diluye formando ácido carbónico. ¿Listo? Entonces, en esencia, para efectos prácticos, la medición de la presión arterial de CO2 equivale o es lo mismo que medir una concentración plasmática de ácido carbónico, que es un elemento que hará que con el pH. Disminuye el pH, ¿Por qué, Germán? porque como vimos, pues ese ácido carbónico se disocia después para formar iones hidrógeno y pues más concentración de iones hidrógeno es un pH menor. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Listo? Ahora, podemos verlo en el sentido de la tabla de pH. Cuando hablamos de un pH o un EUPH, potencial hidrógeno estable,
hablamos de un 7,3, de un 7,5, perdón, 7,6 más o menos, ¿sí? Si el pH disminuye a 6, estamos acidóticos. Si el pH aumenta a 8, estamos alcalóticos. Bueno, realmente ya estaríamos en acidemia o en alcalemia, que es el caso severo de la acidosis o de la alcalosis. ¿Listo? Acidosis, alcalosis son más o menos términos para variaciones pequeñas en el pH que produzcan signos clínicos, y el sufijo emia se utiliza cuando ya el paciente se encuentra un poco más comprometido. ¿Listo? Ahora, recuerden que estos son muy volátiles y se convierten de líquido a gas muy rápidamente. ¿Eso es importante para qué? Para el intercambio. Y además de ello, en solución no se quedan quietos, ¿listo? Sino que se mueven cambiando de estructura o cambiando lo que realmente está viajando en la sangre para efectos prácticos. Eso funciona como un buffer. ¿Listo? Entonces, esta ecuación que ustedes vieron la vez pasada, que veo que entienden bastante bien, habla del equilibrio de la dilución capilar de CO2. Nunca tenemos un gas en sangre, nunca existe, ¿sí?, el CO2 dentro de la sangre, pero sí existen los derivados moleculares del mismo cuando se diluye en la solución en la que se encuentra. ¿Listo? Chesca, acidosis o alcalosis. La alcalosis se refiere al aumento del pH. ¿Listo? Entonces, el pH está determinado por la relación entre la concentración de ácido carbónico en el plasma, que proviene de la eficiencia de la respiración, y de la contrapartida básica que el cuerpo produce, que son iones bicarbonato, que están controlados primordialmente a nivel renal. ¿Listo? Estos dos componentes en un juego de balances generan lo que conocemos como el pH corporal. Sin embargo, hay un factor que casi nunca metemos en la ecuación por simplicidad. Casi siempre se ven los modelos matemáticos y uno habla en el modelo matemático sobre una simple relación que existe entre ambas cosas, pero tenemos un pK que siempre damos en 6,1, que eso vamos a correlacionar con lo que se conoce como el anion gap. Yo les mencioné a ustedes la vez pasada qué es el anion gap. ¿Alguien me puede decir qué es eso? ¿Qué es el anion gap o la brecha aniónica en español? Sí, eso tenía que ver con sus constantes de disociación ácida. Creo que a una menor pKa era porque el elemento, el compuesto en cuestión es más ácido, porque tiende a liberar más fácil a ceder más fácil sus iones de hidrógeno al medio. Algo así. Sí, eso es muy cierto, pero lo podemos simplificar en el sentido de que estamos hablando de iones. ¿Con qué? Con cargas, como lo acaba de decir Sebastián. Esa es básicamente la diferencia entre la carga aniónica y la carga catiónica en una sustancia. Perfecto, súper bien. Entonces, siempre que hablamos del potencial, del pH, que es potencial hidrógeno, ¿sí?, uno evalúa la capacidad de ceder iones de hidrógeno en una solución. ¿Los iones de hidrógeno qué carga tienen? Positiva. Perfecto. Entonces, el ácido carbónico en general, para efectos de la solución, cede cargas ¿qué? Positivas. Perfecto, Paula, Germán, Catalina, muy bien. Ahora, miren la fórmula que estaba puesta en la pantalla. ¿Qué carga tienen los iones bicarbonato? Negativa. Súper, muy chévere. Hasta ahí vamos muy bien, muy bien. Ahora, si les digo a ustedes que aparte de esto, el pH se puede ver afectado, ¿sí?, por cosas externas a estos dos que forman como el buffer gigantesco en la sangre con el que contamos, ¿sí? Piensen un segundo, no piensen en el libro, piensen, a ver, ¿qué media neurona? ¿Qué carajos viaja en la sangre o en el plasma que también tiene cargas positivas y negativas? Casualmente, que no tiene que viajar ligado a una proteína necesariamente, pueden viajar libres. ¿Qué carajos? José, prenda el micrófono, dígalo duro, grítenos. Varios iones en la sangre, como el cloro, potasio, sodio. ¿Eso fue un grito? Es que estoy ronco, profe. Está bueno, pero sí, señor, efectivamente. Cuando hablamos del anion gap,
Hablamos de esa brecha que se produce a nivel pH, ¿sí? Porque hay otras cosas que tienen cargas, ¿sí? Que viajan diluidas en el plasma como el resto de las vainas que estamos mirando. ¿Listo? Entonces, evidentemente, las que mayoritariamente afectan, ¿sí? Son el sodio, el potasio y el calcio, pero viajan muchísimas más cosas en la sangre. ¿Listo? Cuando uno encuentra pacientes en los que esta ecuación no funciona, ¿sí? Yo hago el cálculo y me da un valor acá, pero luego calculo por gases arteriales y no me da utilizando solamente el bicarbonato y el ácido carbónico, ¿sí? Hay algo que yo estoy dejando de ver. En ese caso, lo que estoy dejando de ver son esas otras cosas con cargas aniónicas o catiónicas que viajan en la solución, en la sangre, que es donde sacamos la muestra. Entonces, puede suceder que una persona tenga un desequilibrio hidroelectrolítico y que por culpa del desequilibrio electrolítico, que puede ser muy severo, está afectando el pH. ¿Listo? A eso le conocemos como brecha aniónica o anion gap. Súper, súper importante. No se les olvide eso. Ahora, ¿cómo se mueven las cosas a nivel sanguíneo? Esto es un nivel básico a nivel del mar. Tengan mucho cuidado con eso porque a nivel de Bogotá cambia. ¿Listo? El gas inspirado y expirado cambia. Las concentraciones de oxígeno cambian. Fíjense, por ejemplo, acá en las arterias la concentración de oxígeno está en 62, la presión arterial de oxígeno, y la presión arterial de oxígeno a nivel del mar es del 95. Eso es importante, ¿por qué? Porque en Bogotá yo permito que una persona, ¿sí?, tenga una saturación de oxígeno del 90%, y yo puedo pensar como profesional, sí, esta persona está bien, no está enferma, pero si en Barranquilla, en Cartagena o en Santa Marta, esta persona satura 90%, yo tengo que pensar en que algo está sucediendo. No tiene uno por qué saturar tampoco a nivel del mar, precisamente por las presiones parciales de los gases que se generan asociadas a la presión barométrica. ¿Listo? Súper importante. Ahora, la eficiencia de la oxigenación se mide siempre en términos de la presión arterial de O2. ¿Listo? Entonces, ¿eso de qué depende? De que llegue oxígeno al alvéolo, o sea, de la FiO2, fracción inspirada de oxígeno. ¿Podemos alterar la fracción inspirada de oxígeno? La FiO2 la podemos modificar por diferentes métodos. Oxígeno por cánula nasal, oxígeno por máscara, oxígeno por Venturi. Hay vainas que pueden llevar la FiO2 fácilmente a 70%. ¿Listo? Y hay pacientes con una FiO2 de 70% igual no saturan bien. Estos pacientes solamente muy comprometidos. Además de eso, la capacidad de difusión, ¿sí?, entre el alvéolo y la sangre, que depende también de la perfusión. Entonces tenemos la ventilación y la perfusión alveolar. Y además de eso, la relación entre las dos, que se conoce como la relación PQ, que ustedes ya vieron antes. ¿Qué tan eficientemente eliminamos CO2? Presión arterial de CO2. ¿De qué depende? De la ventilación del alvéolo, ¿sí? Pero aparte de eso, depende de tres cosas muy importantes. La primera, el metabolismo. ¿Listo? Entre mayor sea la tasa metabólica, ¿sí?, más detritos tenemos y más CO2 claramente. El segundo más importante, la mecánica ventilatoria. ¿Listo? Si yo no puedo inspirar y expirar con volúmenes adecuados que sean útiles, ¿sí?, voy a tener problemas. Y tercero, la relación entre el espacio muerto y el tidal volume, que es súper importante. ¿Qué carajos es el espacio muerto, jóvenes? ¿Quién me dice? Es como el volumen de aire que se queda atrapado en las vías respiratorias que no alcanza a llegar a los alvéolos y pues por ende no se usa para el intercambio gaseoso. Son como creo que unos En términos 150 erróneos, mililitros. no se queda atrapada. Realmente no se queda atrapado. O sea, ¿qué es lo Pues que se sucede? mueve, pero Ajá, no no llega a dónde. a los alvéolos. Exacto. Entonces hay un espacio gigantesco, es grande de hecho, que tenemos entre las narinas, las coanas y las fauces, o sea, la vía aérea más externa, superior, y los bronquiolos funcionales o bronquiolos respiratorios, que no hace nada, no hace intercambio gaseoso. ¿Qué es lo que realmente es intercambio? Lo que finalmente llega a los alvéolos. ¿Listo? Únicamente esa fracción, el resto de aire realmente no sirve para nada. Eso es importantísimo y lo vamos a ver en nuestra próxima clase de patologías y traumas. En ciertos traumas en los que por culpa de un pulmón enfermo, el pulmón que está bien respira aire con bajas fracciones de oxígeno y altas fracciones de CO2. Digamos que se genera como un efecto de válvula que hace que el pulmón que está bueno chupe el aire que el pulmón malo ya utilizó, que hace que el estado ácido base del paciente, ¿sí?,
se vea, uno, muy comprometido, dos, que se prolongue en el tiempo y tres, que empeore en el tiempo. ¿Listo? Eso es bastante chévere. Ahora, ¿cómo aumentamos la PaO2? Pues aumentando la fracción inspirada, fácil. Aumentando la presión atmosférica, lo hemos visto desde que comenzamos el módulo. Hiperventilando, ¿sí? Pero hiperventilar también produce una vaina que se conoce como hipercapnia, que vamos a ver más adelante, y una vaina que conocemos en los ventiladores como presión positiva de fin de expiración, que es un mecanismo que tienen algunos ventiladores, ¿listo? Que les mencioné en la clase pasada. Ahora, esta diferencia de vuelo arterial es bastante importante, AADO2, que tiene que ver con cuál es ese rango de disociación que tenemos de oxígeno entre la sangre arterial y la sangre venosa. ¿Listo? Usualmente a nivel del mar está entre 5 y 10 milímetros de mercurio. Es muy lógico, sabiendo que la presión barométrica es mayor allá. En Bogotá hablamos de 3.14 milímetros de mercurio. Y hay el hecho de que estemos 2.600 metros más cerca de la hipoxia. ¿Qué pasa? Acuérdense del sistema circulatorio. Cuando esas diferencias son muy pequeñas, ¿qué sucede con la capacidad de transporte? Germano dice que disminuye, Santiago dice que disminuye, perfecto. ¿Listo? ¿Qué significa eso para efectos prácticos sanguíneos, jóvenes, cuando comparamos una persona que vive en Barranquilla con una persona que vive en Bogotá? ¿Saben? Nosotros tenemos que compensar eso, nosotros también oxigenamos. ¿Listo? ¿Cómo carajos lo compensamos? A ver, ¿quién nos dice? Produciendo mayor hemoglobina. ¿Hemoglobina solamente? A ver, piensen. ¿El transporte o la captación de oxígeno depende de un solo factor o de muchos? De muchos, perfecto. ¿Algo puede hacer el cuerpo para captar una mayor FiO2 cuando la FiO2 es atmosférica? O sea, la presión parcial de oxígeno a nivel de Bogotá es menor que la presión parcial de oxígeno a nivel de Barranquilla. ¿El cuerpo puede hacer algo al respecto o no? Adaptarse, eso no es hacer algo al respecto, pero, o sea, no puede modificar esa variable. ¿Listo? El cuerpo no es estúpido como nosotros, que se enfoca en el problema, el cuerpo se enfoca en la solución. ¿Qué hace? Aumenta todos los transportadores. Eso es una condición que se conoce como hemoconcentración. ¿Listo? La hemoconcentración, ¿qué significa? Mayor cantidad de eritrocitos, mayor cantidad de hemoglobina, mayor cantidad de transferrina, mayor cantidad de transferrasa, que son los transportadores de O2 a nivel sanguíneo. ¿Listo? Recuerden que la hemoglobina per se es más afín al CO2 que al oxígeno. ¿Listo? Entonces lo que hace el cuerpo realmente, como dice Pedro José, es adaptarse a esa variable externa que no puede modificar. Entonces, si la diferencia del arterial es tan pequeña, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Aprovechar al máximo esa diferencia. Esa es la razón por la que a nosotros de Bogotá, cuando vamos a Barranquilla, nos da un calor brutal durante una semana. ¿Listo? Y a la semana se nos empieza a quitar y al mes se nos quita completamente y ya estamos felices en ese clima. ¿Listo? O la gente de Barranquilla llega a Bogotá, le da soroche, le da mareo, queda pálida una semana, no puede correr muy bien porque se alcanza a sentir ahogado, cosas por el estilo, pero después de un mes ya no tiene problemas para eso. ¿Por qué? Porque ese es el tiempo que más o menos le toma al cuerpo, ¿sí? Hacer esos ajustes a nivel volémico, ¿sí? Para funcionar de forma adecuada a las variables medioambientales. ¿Listo? Pues en Bogotá, fíjense que la PaO2 es muy baja en comparación con el nivel del mar, que puede llegar al 95. ¿Listo? Ahora, vámonos a esto. Los gases arteriales siempre nos van a botar la presión arterial de oxígeno, arterial de CO2, la saturación de oxígeno, iones bicarbonato, el pH y la diferencia del vuelo arterial de oxígeno. ¿Listo? Estos son los valores normales siempre. Y acá vemos la diferencia con una FiO2, ¿sí? De 1, ¿qué pasa? O sea, del 100%, perdón, en los gases arteriales de un lado y en la sangre venosa del otro. Ahora, evidentemente la PaO2 en el tiempo disminuye. Nosotros somos máquinas que tendemos a dañarnos en el tiempo. Sin embargo, eso no implica que nuestro cuerpo deje de funcionar completamente. Hay pacientes que tienen una condición que se conoce como EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, muy asociada al tabaquismo, a cocinar con hornos de leña, estufas de leña, etcétera, en la que, como su nombre indica,
se obstruye la capacidad de hacer ese intercambio alveolo arterial de oxígeno. Estas personas no funcionan por oximetría, ¿sí? Como funcionamos todos nosotros, sino que su cuerpo modifica el sensor, bueno, el sensor no, modifica el parámetro para funcionar por capnimetría. Entonces, los quimiorreceptores del cuerpo que miden saturación de oxígeno dejan de prevalecer en la respuesta simpática a nivel cardiovascular y a nivel respiratorio. Y los que sensan niveles de CO2 empiezan a cumplir una labor un poco más importante. ¿Qué significa esto? Son personas que ustedes toman una saturación de oxígeno, la saturación está en 85, baja a 84, 82, 80, 79, ahí uno se empieza a preocupar y de repente sube a 80, 82, 86, 89. Y cuando llega a 89, pues el estímulo por capnimetría deja de funcionar y vuelven a bajar en 85, 84, 79. Nosotros no. En nosotros, cuando la concentración de oxígeno es lo suficientemente baja, ¿sí? Activamos respuestas a ello. ¿Listo? Esto cambia con el tiempo. Ahora, cuando hablamos de la fisiopatología, ¿sí? Nosotros deberíamos ubicarnos en este punto como el punto de la normalidad. Aquí que tenemos la PCO2, ¿sí? El nivel de bicarbonato en plasma, el equivalente al litro, milímetros de mercurio, ¿listo? Esta ahorita nos muestra cuáles son los estados de pH normales y cuáles son las alteraciones del pH que podemos encontrar en diferentes pacientes, ¿listo? Entonces, nosotros podemos encontrar básicamente acidosis o alcalosis, cuando son muy severas, tenemos el nombre acidemia y alcalemia, ¿listo? Y estas pueden presentarse por uno de los dos lados que hemos estado evaluando toda la clase. Yo puedo estar acidótico o alcalótico por culpa del pulmón, ¿sí? Una falla a nivel respiratorio. O puedo estar acidótico o alcalótico por una falla a nivel renal, a nivel corporal. El resto del cuerpo se conoce como la parte metabólica del cuerpo. Entonces, cuando yo hablo de los desequilibrios ácido-base, siempre hablo con nombre y apellido. ¿El nombre cuál es? El pH. El apellido, ¿de dónde proviene la etiología? Entonces, ¿yo qué digo? Acidosis respiratoria, alcalosis respiratoria, acidosis metabólica, alcalosis metabólica. Según donde me encuentre acá, yo puedo clasificar el estado ácido-base del paciente y con esa clasificación entender qué debo ajustar, ¿sí? Y a dónde debo llevar al paciente para que esté mejore su estado de salud. ¿Cómo se leen los gases arteriales? Que es lo que me importa. Uno, verificar que sean arteriales en serio. De verdad, esto suena muy tonto, pero para los médicos es crucial. Muchas veces los leemos y quedamos como, no, este paciente se está muriendo y la muestra es venosa. Verificamos que los valores tengan lógica, verificamos el pH, categorizamos el trastorno y categorizamos la compensación. Esto es lo único que nos faltaba por mencionar el día de hoy, la compensación. Si hay una acidosis respiratoria, yo debería encontrar en los gases arteriales o evidenciar en los gases arteriales que el lado metabólico está intentando soportar ese problema. ¿Listo? Entonces, si lo que sucede es que tengo un aumento en el pH por culpa del pulmón, debería haber en contrapartida una fuerza del soporte metabólico por hacer que ese pH disminuya y viceversa cuando hablamos de la parte metabólica hacia el pulmón. Ahora, lo que les contaba el anion gap siempre se mide como concentración de sodio más cloro más iones bicarbonato. ¿Listo? Esta de acá únicamente la usamos cuando se requiere, ténganla por ahí anotada, anótenla porque es importante, pero no la vamos a usar hoy como especialmente. Ahora, ustedes supongan que se encuentran un paciente de 30 años, o sea, básicamente yo, sin enfermedad respiratoria previa, ¿sí? Que llega de un viaje transcontinental, el man viene desde Japón, y dice que cuando se bajó del avión sintió como una sensación molesta de estar respirando, ¿sí? Pero que es como permanente, no dice que tenga relación con los esfuerzos. Aparte de eso, siente pálpitos, entonces el corazón lo siente como en la garganta, como latiendo muy duro. Siente hormigueo, ¿sí? Sobre todo en las manos. Y fue a un cardiólogo que le dijo que el electro estaba bien, le tomó una radiografía de tórax con una cosa que se conoce como oligoemia. Busquen eso de una vez.
y le hicieron una espirometría que salió normal. Se fue para la casa, ¿sí? Y por la noche se pegó una ahogada brutal y se dio cuenta que estaba respirando súper rápido, en 20 respiraciones por minuto, ¿sí? Y pues nada, se fue para el hospital y encontraron que el volumen corriente es de 700 mililitros. El paciente pesa 74 kilos. Y le sacamos estos gases arteriales. ¿Listo? Pues ustedes ya vieron los gases normales. ¿Qué le ven a este paciente? Así como está, y de frente, ¿qué le ven? Presión arterial de oxígeno bajita. Sí, una PaO2 bien bajita, 58 es bajita. ¿Qué más? Y la presión de CO2 también ¿La presión de CO2 está alta o bajita? baja. ¿Qué más ven? ¿El pH cómo está? Ligeramente alto, pero tampoco me parece tan significativo. ¿No le parece tan significativo? ¿Cómo? Por eso 7.5, eso tiene el agua. Jesucristo, oigan a este, ya que el agua es el estado molar normal. Jesús, Cristos, el bicarbonato, 19.9. A ver, la PO2 esperada de este man, ¿sí? Es de 82 milímetros de mercurio. Y la PO2 que tiene es de 58. Miren el bicarbonato en cuánto está. Eso implica que este man está reponiendo lo que se perdió acá. Pues por culpa de esta pérdida de oxígeno, o sea, por esa alcalosis respiratoria que además es muy aguda porque la acaba de dar, ¿sí? El cuerpo está intentando ajustar metabólicamente el pH. Es decir, en este caso lo que tenemos es una alcalosis respiratoria compensada en cierta medida. O sea, el paciente no se está muriendo, pero se va a, si no le hacemos caso. Les cuento desde el punto de vista médico, ustedes no tienen por qué saber esto. Usualmente eso se presenta en pacientes con periodos de estasis venosa prolongados, como un viaje transcontinental, sin importar mucho la edad, pueden ser jóvenes o viejos, en los que por algún motivo se genera un estado protrombótico. Esto que ven aquí que dice TEP significa tromboembolismo pulmonar. Eso es un trombo que está ocluyendo las vías respiratorias y puede ser masivo. Bueno, no, si fuera masivo lo estaría matando ya, estaría mucho más comprometido el paciente. En este caso, ¿qué es lo que funciona? Que todo el territorio de ese pulmón que dejó de funcionar no está captando, obviamente, lo que debería y no permite intercambio gaseoso. ¿Qué debemos hacer primero? Buscar qué tiene el paciente que haya generado el TEP, resolver el TEP y luego resolver el estado ácido-base. ¿Listo? Ahora, imaginémonos a ver si nos va mejor. Sexo femenino, 17 años, secundaria, problemas familiares, a raíz de una discusión ingiere 15 tabletas de fenobarbital. ¿Listo? ¿Qué es el fenobarbital? ¿Quién nos dice? Un medicamento que se utiliza para la epilepsia. Ajá. No va a confundir con el pentobarbital, que es diferente. Evidentemente ahí dice que es para la epilepsia, pero entonces, ¿qué es? ¿Alguien me dice? Alivia la ansiedad, ¿no? Les estoy preguntando qué es. Pero ¿cómo así, profe? ¿Quiere que le digamos que es una acetona? ¿O? Pues bueno, sí, según la estructura puede ser. Pero, a ver, es un barbitúrico. Eso es lo primero que uno encuentra si busca en Google fenobarbital. Los barbitúricos son una familia de medicamentos bastante importantes en medicina porque han causado problemas por intentos de suicidios durante años, jóvenes. Esta vaina siempre tiene uno que ver un paciente de este tipo. Esto no me refiero ni al sexo, ni a la edad, ni a... No. Personas con un intento de suicidio que consume el frasco que se encontró de fenobarbital. ¿Listo? Ahora, evidentemente como es un hipnótico, ¿sí? Es un antiepiléptico y es un sedante, pues esta vaina acuesta a cualquier persona a dormir. Y esto sobre todo a dosis altas. La vaina que también aparte de eso es cardiodepresora. ¿Listo? Es decir, afecta el sistema cardiorrespiratorio y disminuye la frecuencia con que funciona. Pues claramente se la encontraron completamente dormida, con una respiración muy superficial de 8 respiraciones por minuto y con la boca morada, que es un signo de dificultad respiratoria. Obviamente se la llevaron a urgencias, la hospitalizaron de inmediato, ¿sí? Y le encontramos estos gases. Vea, aire ambiente, no le han puesto oxígeno ahí. El que me diga que el pH de 7.2 es normal o que es el pH del agua maneantial, lo ahorco. Está bajito, ¿no? ¿Ahora sí? Sí, está bajito. Listo.
O sea, eso sí es ácido en serio. ¿Listo? Fíjense que la presión arterial de CO2 está a más del doble de lo que debería. Sí, José, efectivamente. Y la PaO2 está en la mitad de lo que debería. ¿Listo? ¿El bicarbonato cómo está? El bicarbonato no, también está alto, ¿no? O sea, está intentando compensar Ajá. el pH. Exacto. Entonces, ¿qué podemos decir de ahí? ¿El pH cómo está? Está alto el pH entonces. Está bajo. ¿Bajo? O sea, ¿está ácido o está básico? Está ácido. Ácido. Entonces es una acidosis. ¿De origen qué? ¿Respiratorio o metabólico? De origen metabólico por las pastillas. De origen respiratorio. Pero es que ella, exacto, porque ella duró bajo la frecuencia de respiraciones. Claro. O sea, la causa, la etiología son los medicamentos. Sí, claramente eso es cierto. Pero fíjese que quien está fallando es el pulmón. Mire las PO2 y la PaCO2. ¿Cierto? Entonces Sí. es una acidosis respiratoria. ¿Hay una compensación metabólica? Sí. ¿Logra compensarla? O sea, ¿el pH está normal? No, No. Es una acidosis respiratoria descompensada. ¿Aguda o crónica? agudo. Hiperaguda. Sí, profe, tenía una pregunta. Si la presión de los gases estuviera normal y el pH pues estuviera variando, no sé si estuviera muy bajo, muy alto, ¿sería de origen metabólico el problema? No necesariamente, pero sí puede ser. Ok. Por eso estamos mirando todos los valores, ¿sí te das cuenta? Sí, ¿Listo? sí. Entonces, Ok. esta pelada que tiene una insuficiencia respiratoria porque se está muriendo. A nivel pH que encontramos, una acidosis respiratoria aguda y es tan severa que la lleva a acidemia. El 7,2 ya es una acidemia, ya es bastante grave. ¿Listo? Y esa es pregunta que es más para el médico. ¿Qué le haríamos para corregir este estado de la paciente? Pues es que miren lo que la encontramos, 8 respiraciones por minuto, ¿sí? Y respiración superficial. ¿Qué hay que hacer? Pues hacer que esta pelada respire bien. Así de sencillo, solamente haciendo que respire bien, ¿sí? La pelada, la paciente, perdón, se va a mejorar. Les cuento que también se pueden ver este tipo de gases arteriales en pacientes con EPOC, o sea, enfermedad pulmonar obstructiva crónica agudizada por algún motivo. Ejemplo, un paciente muy mayor con EPOC que presentó una neumonía, por ejemplo. ¿Listo? Que son pacientes que terminan ventilados muchas veces en la UCI muy rápido. ¿Listo? Básicamente un mecanismo similar al que tiene el coronavirus con los pacientes añosos. ¿Listo? Ahora, el síndrome SAJOS, que les pongo aquí, este de acá, SAJOS, se llama síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño. ¿Por qué se los pongo? Y se los pongo para terminar la clase, porque este es otra laborcita de salud pública importante con ustedes. El síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño, o SAOS, es un síndrome que es bastante común en los hombres actualmente. Se identifica casi siempre porque son hombres que roncan cuando duermen. ¿Listo? Fíjense el nombre, síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño. No sé si ustedes de pronto han estado alguna vez con sus padres y se dan cuenta que en la mitad de la roncada hace y sigue respirando, o simplemente ronca y de repente deja de sonar la locomotora y uno lo mira y como que no está respirando. Y uno como que cuando está que lo despierta porque se está muriendo, vuelve y respira o se despierta. Entonces, por favor, todos ustedes los que roncan, pregúntenle a sus familiares, sobre todo en las niñas es común eso, no, yo no ronco, ¿por qué? Porque no me despierto cuando estoy dormida. Falso, pregúntenle al que está al lado, ese es el que sabe si uno ronca o no. ¿Listo? Si ustedes roncan, es importante que se pongan a evaluar si ustedes tienen sueño reparador. Si el sueño no es reparador, vale mucho la pena que se hagan, ¿sí?, un examen para identificación de SAOS, que realmente es una polisomnografía. Lo acuestan a uno en una camilla para que uno se duerma y lo enchufan a un equipo. Y esa vaina mide si uno para o no de respirar. Si uno tiene el síndrome, eso no lo va a matar nunca. Nunca le va a afectar nada realmente. Pero sí tiene una asociación importantísima de riesgo cardiovascular a futuro. ¿Listo? Y hay un equipo que se conoce como CPAP que le ponemos a estos pacientes. Es una maquinita que uno se pone como una máscara en la cara y uno se acuesta a dormir normal y cuando uno deja de respirar, la máquina activa un sensor y empuja aire para que uno no haga la apnea completa durante el periodo de sueño.
Es súper importante esa. ¿Listo? Entonces, fíjense cómo podemos identificar el diagnóstico, ponerle nombre y apellido completo y saber incluso cómo arreglarlo, con los gases y la historia clínica siempre de la mano. Eso es súper bonito, el tema es súper denso. No les traje más casos porque, digamos, es prolongar las cosas y creo que ya es demasiado, pero espero que hayan podido entender más o menos cómo es el maní con esta vaina. No sé si a alguien le queda alguna pregunta. Cuénteme, David. Si una persona tuvo enfermedades anteriores, por ejemplo, EPOC o, por ejemplo, cuadros respiratorios extraños, ¿cómo se resolvería? ¿Cómo sería el tratamiento? ¿Qué tan diferente sería el tratamiento si, además de eso, esa persona tiene apneas del sueño? Depende, hay que evaluar qué tipos de cuadros ha tenido, porque si son alérgicos es una cosa, pues si estamos hablando de asma es una cosa, si estamos hablando de enfermedades pulmonares como, no sé, diferentes desarrolladas en la vida, el tratamiento va a cambiar mucho. Eso requiere espirometría, una evaluación clínica súper completa y determinar de ahí para adelante cuál sería el paso a seguir. Listo, pero en general el SAJO se maneja con CPAP, tenga o no tenga otras comorbilidades. Otra pregunta, profe. ¿Por qué se desarrolla un derrame pleural? Y más en los neonatales. Y es mil razones para eso. Cualquier injuria a nivel pleural los produce, trauma. En los viejitos, por ejemplo, es normal que se encuentre el líquido pleural derramado por acumulación en el tiempo. En los neonatos, por ejemplo, por falta de surfactante se puede producir por esfuerzo inspiratorio elevado. Hay mil vainas que lo pueden causar, mil vainas. ¿Listo? Sí, profe. Sí, Muchísimas gracias. Profe, en sí me perdí un poco cuando usted estaba explicando que cuando la oxigenación baja, después como que sube y vuelve a bajar. Ahí me perdí. O sea, no encuentro la diferencia entre lo que debería ser normal y lo que de verdad no es normal. ¿Cómo así? Pero me perdí. ¿Qué? Eso, que una persona con EPOC creo que empieza a bajar algo, creo que la presión parcial de oxígeno o algo así, y después vuelve a subir y bajar. O hay un valor que baja y sube y baja. La saturación de oxígeno, sí. Eso, la saturación. En sí, podría repetirme qué es lo que sucede y cuál es la diferencia entre un paciente sano y uno con EPOC. Que dejan de funcionar por oximetría. Esto, su cuerpo se ajusta a funcionar con la obstrucción pulmonar, con la enfermedad obstructiva. ¿Listo? Entonces, los receptores para oximetría corporal, los quimiorreceptores que tenemos en las arterias, ya no envían estímulos como los envían en nosotros. Listo, profe, gracias.